vamos a reflexionar sobre el contacto con el más allá, un tema que hoy día a muchas personas les interesa, pero también lo vamos a vincular con la estructura de nuestro yo. Sabemos que en estos tiempos estamos reconectando con capacidades que han estado durante mucho tiempo desatendidas, dormidas pero desatendidas, desatendidas a nivel global, a nivel social. Ya sabemos que nuestra ciencia, que de algún modo es la hija del positivismo, pues incluso hoy día sigue validando al ser humano solo desde la perspectiva físico-material y sabemos que hay otros campos, otras dimensiones que forman parte de nuestra estructura energética y que hoy día se van atendiendo, dado que somos muchos los seres humanos que estamos incorporando estas experiencias que podríamos denominar en el mundo invisible en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata y también con la finalidad de desmitificar algunas creencias respecto a esta experiencia que podemos denominar desde el punto de vista ordenado como una experiencia de reconexión. ¿Y por qué digo desde el punto de vista ordenado? Porque quizás aquí está la clave que podemos tomar para desarrollar el programa de hoy. Podríamos pensar que hay un modo de reconectarnos, es decir, de ir a esos planos invisibles, a ese más allá, ¿no? A mí me gusta usar esta expresión porque parece como muy enigmático, ¿no? El más allá. Es muy convocante este título. Si nosotros seguimos lo que desde mi perspectiva podemos denominar la ruta divina, pues habría un viaje de reconexión de forma ordenada, de forma serena, incluso consciente. Ahora, si esas conexiones con el más allá, es decir, con el mundo invisible, con otras dimensiones que no son las dimensiones de este plano, pues puede haber una experiencia que no sea, no solo placentera, que sería lo de menos, sino que sea desestructurante, es decir, vamos a vincular el viaje o el contacto con el más allá con la estructura del yo, como dije al principio, para darnos cuenta de la importancia de toda la lógica de nuestro ser, es decir, la dimensión físico-material y toda la estructura que es la que utilizamos en el mundo de la tercera dimensión, ha de estar ordenada para luego realizar movimientos de conciencia en otras dimensiones, dado que si aquí no hay una estructura sólida, no hay una estructura que defina esa ruta que la podemos visualizar como una escalera frecuencial, cuyos primeros escalones han de estar muy anclados a la tierra de forma muy coherente para que la experiencia se lleve a cabo de forma clara y que evidentemente no rompa el contacto con la realidad, con lo que en este plano llamamos realidad, ¿no? La experiencia desde una vivencia desordenada, desde una vivencia caótica, desde una vivencia desestructurante, es lo que sucede en la psicosis. Es decir, cuando nosotros hablamos de esquizofrenia, que también hay contactos con el mundo invisible, que ya sabemos que la esquizofrenia se caracteriza principalmente por experiencias que son en este plano definidas como alucinaciones, alucinaciones auditivas, alucinaciones sinestésicas, incluso esa pérdida del contacto con la realidad, es decir, empieza a haber alteraciones en la conciencia de este yo. Y también, pues, algo interesante que en alguno de los talleres de canalización últimamente comentaba, la certeza psicótica, es decir, nosotros como neuróticos solemos dudar, de hecho, en los talleres de canalización la duda está todo el tiempo aflorando, ¿no? La persona que duda si la experiencia es una experiencia verdadera o si es una experiencia que de alguna manera siendo creada por la intervención de la mente ordinaria. Entonces, yo siempre propongo que tomemos esas dudas y obviamente la idea es ir conociendo de qué se trata el proceso, hacerlo de forma ordenada, pero que la duda también da cuenta de que estamos bien parados, que estamos en una estructura sólida. Dudar es saludable.
Si no dudamos, es cuando podemos entrar en cierto terreno patológico. Y yo sé que las palabras a veces pueden engañar, depende cómo las utilicemos. Obviamente la idea es ir confiando en el propio proceso de reconexión, pero es lógico dudar. Y está bien dudar, porque la posibilidad de dudar nos permite estar atentos, es decir, esa conciencia que está observando, ese observador que está constantemente pudiendo dar cuenta del proceso y también sin perder la capacidad de discernir. Desde esa perspectiva, la duda puede ser provechosa porque nos va a mostrar en qué estadio estamos y también vamos a poder, como decía al principio, mantener ese contacto, por supuesto, con este plano que es fundamental porque estamos encarnados en este plano. Entonces, creo que hay mucho por dilucidar respecto a esto, dado que en estos tiempos hay un gran anhelo de reconexión, un gran anhelo por visitar esos campos invisibles, incluso hasta diría una moda en algunos casos, en donde todos queremos escuchar, ver, sentir, y realmente las personas que sí han tenido genuinas experiencias de reconexión, incluso de contacto con otras dimensiones, incluso con otros seres de otros niveles y de otras dimensiones, saben que es una experiencia muy movilizadora, una experiencia que si nosotros no estamos en ese estado de coherencia y de orden aquí en este plano, pues puede ser, como decía al principio, desestructurante, es decir, que podemos perder ese contacto de la realidad y también pueden haber reacciones que no solo nos llevan a esos estados de ansiedad, sino que podemos también entrar en espacios de mucha angustia, por supuesto. Desde mi experiencia, yo siempre hablo desde lo que canalizo y desde mi experiencia, que creo que es justamente lo que puedo compartir, porque la propia experiencia da cuenta de un recorrido por esas rutas, de una percepción de esos campos que podemos denominar invisibles, que son los que desde mi propia observación me permiten dar cuenta de esta especie de columna, de escalera interna, de estructura, como si pudiéramos graficarlo como un gran pilar, una gran columna que permite el viaje de la conciencia. Es decir, nosotros cuando estamos en este plano, podemos, incluso en este mismo plano, en la tercera dimensión, podemos habitar la tercera dimensión desde diferentes niveles. Nosotros podemos estar en un nivel más vinculado a lo que solemos llamar la casa del ego, es decir, cuando la conciencia baja a la altura de los chakras inferiores, que estamos en este plano con esa conciencia de realidad. Podemos estar en este plano con una conciencia de realidad un tanto más elevada. Eso significa que la conciencia hace un viaje por esta gran columna interna, accediendo por el gran portal que se halla en el centro profundo del cerebro, a estadios internos más sutiles, más cristalinos, y eso también permite estar en este plano desde ese nivel mucho más sereno y podemos estar en ese espacio interno teniendo una lectura de la realidad mucho más clara y evidentemente desde ese espacio frecuencial mucho más desapegada que si estamos en una banda frecuencial más densa. Entonces, en este mismo plano, el plano de la materia, podemos vivirlo, podemos habitarnos a nosotros mismos desde esos diferentes niveles. Lo mismo ocurre en el contacto con aquello que está fuera del campo de la materia, es decir, fuera del campo del lenguaje incluso. Nosotros solemos utilizar como, si bien hay muchísimas bandas frecuenciales, ¿no? Hay muchísimas dimensiones, podemos, y es lo que suelo hacer en los encuentros de canalización, distinguir dos niveles como para al menos ubicarnos, ¿no? Si bien es la mente ordinaria la que necesita esta creación topológica que de algún modo nos ubica en ciertos espacios internos y en el invisible, podríamos decir que en este plano, en el plano de la materia, el plano que habitamos desde la lógica de nuestro cuerpo físico, nuestra mente ordinaria, ¿no? Todo lo que conocemos como cuerpo físico, incluso cuerpos inferiores, es decir, lo que conocemos como el cuerpo emocional y el cuerpo mental, pues desde este lugar interno nosotros tenemos una experiencia de realidad que nos permite evidentemente movernos en esta dimensión con la lógica de este plano, que es la lógica del lenguaje. Es decir, en este plano todo es lenguaje.
En este plano nosotros percibimos, de acuerdo a la decodificación que hace nuestro cerebro, de los estímulos que luego decodificamos como realidad, y hay una realidad común que está compartida por todos, que sería pues esa introducción a este mundo simbólico del lenguaje. Fuera del campo del lenguaje estaría incluso lo que desde la perspectiva del psicoanálisis, al menos desde Jacques Lacan, el concepto de lo real. Él diferencia la realidad de lo real como eso que es inaccesible, innombrable, que no se puede simbolizar. Entonces, lo real desde esa perspectiva sería lo que nosotros llamamos el invisible, todo eso que está fuera del campo del lenguaje, es decir, es el acceso a otras dimensiones que operan con una lógica diferente. El movimiento de la conciencia a esos otros planos, lo que solemos llamar más allá, por jugar con una expresión bastante conocida por todos, significa establecer un contacto con campos internos diferentes a los que nosotros estamos habituados en este plano dimensional. Entonces, esa estructura de la que hablábamos, que podemos empezar a pensarla desde ese canal central, desde esa columna que debería estar muy anclada a través de también toda la alineación de todos los cuerpos, ¿no? Podemos pensar en esa coherencia energética como el orden sagrado de todos esos cuerpos que están, por visualizarlo de forma muy clara, alrededor o dentro, si se quiere, depende cómo empezamos a percibirlo, de ese canal. Nosotros solemos desde la perspectiva occidental pensar en el cuerpo físico y en los campos sutiles como si fueran capas de cebolla hacia afuera. La perspectiva hindú lo plantea al revés, es decir, el cuerpo físico, lo que ellos denominan Anamayakoya, sería el cuerpo periférico. Y los cuerpos, a medida que van siendo más sutiles, es decir, que corresponden a cuerpos que están en dimensiones más sutiles, la gráfica, por decirlo de alguna manera, sería hacia adentro, es decir, ese viaje de profundidad. Nosotros cuando hablamos del más allá solemos decir más arriba, ¿no? En realidad la traducción sería más adentro, pero ¿qué es el adentro y el afuera? Si pensamos aquí contra este objeto que es una cinta, de algún modo vemos que lo que, lo que tomamos como mundo visible sería lo que define, los límites que definen este objeto. En el adentro hay vacío, en el afuera hay vacío. Entonces, estos movimientos que desde la perspectiva física no son comprensibles desde la lógica y desde las leyes de este plano, no son comprensibles, porque ¿qué diríamos? ¿Qué hay adentro o afuera de este objeto? Diríamos nada, diríamos vacío. Sin embargo, sabemos que en ese vacío también hay otro tipo de realidad, ¿no? Lo que decíamos, lo real desde la perspectiva lacaniana, el invisible desde nuestra perspectiva. Entonces, en ese vacío hay también existencia. El tema es que si nosotros queremos pasar de ese espacio visible, ese espacio concreto, que es nuestra vida en este plano, a ese otro espacio o esa otra, por diferenciarlo, como dijimos, por hacer un recorte muy simple, ¿no? de este universo, en realidad no es otra dimensión, sino infinitas dimensiones, pues si nosotros nos imaginamos en ese movimiento de la conciencia, pues claramente tenemos que partir, como decía al principio, de un orden en este plano, porque si no, como también hemos comentado en más de una oportunidad aquí en Planeta Yo Soy, pareciera que en muchos casos incluso, que es un poco un imperativo de la época, ¿no? Esta cosa de la New Age, que nos invita a ir a no sé dónde para no habitar el aquí y ahora, es decir, que terminaría siendo una ruta escapista, pues el pensar este movimiento de la conciencia desde esas prácticas poco ordenadas y a veces poco responsables, desde mi perspectiva, nos pueden llevar a terrenos muy peligrosos incluso, si se quiere, ¿no? Si pensamos que el pasaje a otro nivel sin una estructura de este yo del que somos acá sólida, pues puede ser una experiencia muy angustiante, es decir, cuando se empiezan a perder los límites de la realidad, si no hay un buen anclaje, podemos realmente desordenarnos muchísimo más en otros niveles, con lo cual evidentemente ese desorden se va a reflejar también en el desorden en este plano. Entonces, creo que es importante
ante todo, como decía al principio, si estamos en estos momentos en donde realmente nos están pasando muchas cosas que tienen que ver con estas experiencias, con otras dimensiones o con estas capacidades sutiles que se están despertando, porque es cierto, somos seres multidimensionales, es decir, la persona que tiene la capacidad de conectar o de canalizar no es una persona diferente al resto, sino que todos tenemos estas capacidades que se están despertando cada día con mucha mayor potencia. El tema es que desde mi perspectiva hay que abordarlo con muchísima seriedad, responsabilidad y compromiso, porque no es un juego ir a esos campos invisibles y volver como si no es ir a la esquina, me voy al kiosco, me voy a dar una vuelta por la plaza y vuelvo. Realmente son experiencias que mueven mucho y experiencias que pueden, como decía, desestructurarnos. Entonces, desde esa estructura sólida, sí que vamos a poder de alguna manera, a ver, la palabra, yo sé que las palabras recortan este real o este invisible, que es imposible de definir con el lenguaje. Si dijimos que el lenguaje es propio de este plano, es el modo en que nosotros decodificamos esa información, por supuesto que ya al ponerlo en palabra lo estamos bajando a esta dimensión, con lo cual sería una mera aproximación. Bueno, sin embargo, vamos a hacer uso del lenguaje para poder acercarnos a un concepto y poder hablar y comunicar lo que se está intentando comunicar. Cuando nosotros estamos desde esa perspectiva energética ordenada, es decir, con ese canal bien anclado, lo que demanda una experiencia en este plano coherente, es decir, desde lo que comemos, lo que hacemos, lo que sentimos, es decir, ahí hay toda una construcción diaria que va a favorecer ese orden en el invisible para que nosotros podamos tener una experiencia que, como decía, ese canal de algún modo nos va a contener, es decir, va a impedir que la imagen con la cual lo transmito, esto no es algo literal, pero es la imagen que me sirve para comunicar. Ese orden va a ser como un contenedor de la conciencia y de la experiencia misma. Es decir, si nosotros estamos con esa estructura sólida, vamos a poder tener ese contacto con esos planos invisibles y a la vez poder volver a esta dimensión con mucha claridad. ¿Por qué? Porque conocemos la ruta y porque estamos muy anclados sabiendo lo que está ocurriendo en el proceso. Cuando la experiencia se hace de forma poco cuidada o cuando sucede espontáneamente, porque a veces pasa que no es que vayamos a ningún curso ni nada, sino que se empiezan a despertar estos sentidos sutiles de forma natural y no sabemos y a veces nos asusta porque ¿qué está pasando? O a veces incluso en sueño. Hay muchas experiencias en sueño donde vamos a esas dimensiones y cuando nos despertamos lo contamos como si fuera una pesadilla y hay muchos sueños de este tipo que más que pesadillas son experiencias en el astral y a veces en el bajo astral. Cuando nosotros no estamos en ese nivel de coherencia, en esa estructura sólida de este yo que somos acá, ¿no? Lo que puede ocurrir es que la conciencia se pierda, ¿m? Más que hacer un viaje de reconexión por esa estructura ordenada, por esa estructura sólida, puede haber la sensación de que los límites se difuminan y nos perdemos. Es decir, la conciencia del yo, cuando conecta con planos muy elevados, puede mantener ese estado de coherencia y puede seguir observando, a pesar de que pueda ser muy movilizador la experiencia, seguir observando y discerniendo respecto a lo que está ocurriendo. Cuando por el contrario la experiencia se lleva a cabo desde un desborde, es decir, que no hay esa estructura que nos contiene, pues la experiencia no solo puede llegar a ser muy angustiante y puede generar mucho miedo, sino que puede afectarse el que somos acá. Entonces, resumiendo, que ya me avisan que estamos llegando al final del programa, es algo que nos está sucediendo, es decir, esta necesidad de reconectar, pues es algo genuino. El tema es que es algo que debemos llevar a cabo de forma muy respetuosa, conociendo qué es lo que estamos haciendo y por supuesto, pues acercándonos, si lo vamos a hacer en grupo o con alguna persona que nos guía, pues asegurándonos que la persona que nos está guiando realmente conozca sobre el tema que está desplegando. Voy a ver, ya sé que casi que no hay tiempo, pero voy a ver si tenemos algún mensaje. Bueno, Dori saluda y después Mariana dice, tenemos que ser muy abiertos, ¿verdad? Para conectar con otros seres. Bueno, Mariana,
respecto a lo que estamos diciendo, sí, muy abiertos, pero también muy ordenados, por lo que justamente estuvimos desarrollando durante todo el programa. No solo esta apertura, que quizás es lo que se propone hoy día, ¿no? Abrir y conectar, pero bueno, sí, abrir y conectar sabiendo a qué nos estamos abriendo y con qué nos estamos conectando. De todos modos, vamos a seguir hablando de todo esto porque creo que da para mucho y creo que es necesario en estos tiempos donde se está dando pues justamente todo este despertar de conciencia y toda esta activación de todas nuestras capacidades sutiles, es importante que tengamos claridad sobre nuestros propios procesos de reconexión. Gracias, gracias, gracias. Que tengan todos una hermosa semana y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy en Mantra FM.